La invitación llegó en uno de esos sobres color crema, pesados, con letras grabadas que parecían gritar pretensión, como si fuera una gala benéfica y no la cena por el cumpleaños número 42 de su hijo. Una reunión familiar íntima, había escrito Valentina en su caligrafía impecable. Elena debía haberlo sospechado desde el momento en que vio la elegante papelería, tan distinta de las simples tarjetas que solían intercambiar años atrás. Se puso el vestido azul marino que a Roberto siempre le gustó, el que tiene botones pequeños de nácar que él mismo le había regalado en su 20º aniversario de bodas. Los pequeños detalles brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara del tocador, recordándole tiempos mejores cuando las cenas familiares eran verdaderas celebraciones y no campos minados de tensión no dicha. Hasta pasó por la estética del centro, gastando más de lo que debía en un peinado y manicura, pero valía la pena. Por Sebastián siempre había valido la pena hacer el esfuerzo extra, aunque ahora se preguntaba si él lo notaría siquiera. El restaurante era de esos lugares en el centro de Guadalajara que susurran riqueza en cada copa de cristal y superficie brillante, donde los precios no aparecen en las cartas y los meseros hablan en susurros reverenciales. Las velas parpadeaban en mesas vestidas con manteles de lino blanco, y el tintineo suave de cubiertos contra porcelana fina creaba una sinfonía de privilegio que Elena conocía bien, pero a la que ya no pertenecía, al menos no en la mente de algunos. Los vio al fondo. Valentina, con un vestido de seda marfil, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Elena. Su cabello rubio platinado recogido en un chongo perfecto, que no mostraba ni un cabello fuera de lugar. Sebastián lucía un traje gris carbón que Elena no reconocía, probablemente otra adquisición de su esposa, quien tenía opiniones muy específicas sobre la imagen que debían proyectar como pareja. Él se levantó para abrazarla con una formalidad rígida que no parecía suya, como si fuera un actor interpretando el papel del hijo cariñoso. «Mamá», dijo besándome la mejilla con un beso que apenas rozó su piel. «Qué bueno que viniste». Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado la frase correcta para mostrar afecto sin comprometerse demasiado. Valentina sonrió de oreja a oreja, esa sonrisa perfecta que había perfeccionado en años de eventos sociales y reuniones de beneficencia. «Elena, qué gusto», dijo con una voz melosa que destilaba falsa cordialidad. «Te ves presentable». La palabra cayó como un dardo envenenado, cuidadosamente elegida para herir sin parecer grosera. No hermosa, ni siquiera elegante, sino presentable, justo lo suficiente para no ser completamente grosera, pero con un filo que cortaba profundo. La cena transcurrió con las actualizaciones de siempre, narradas con el entusiasmo de quien vive en una burbuja dorada. Sebastián había recibido otro ascenso en la firma de inversiones donde trabajaba, convirtiéndose en el socio más joven en la historia de la empresa. Valentina había contratado una nueva instructora de yoga, una mujer que había estudiado en la India y cobraba precios exorbitantes por sesiones privadas en su estudio doméstico. Hablaron de su próximo viaje a Barcelona, donde se alojarían en un hotel de 5 estrellas y recorrerían viñedos exclusivos en excursiones privadas. Elena asentía cuando debía. Reía con cortesía forzada cuando se esperaba de ella. Cruzaba las manos en su regazo cuando no sabía qué decir. Se sentía como una espectadora en una obra de teatro en la que alguna vez había sido protagonista, observando una vida que había ayudado a construir, pero de la que ahora estaba excluida. Luego llegó la carta de vinos, y Valentina llamó al mesero con su encanto ensayado, ese tono que usaba cuando quería demostrar su sofisticación. «Queremos el Pinot Noir reserva especial», dijo con autoridad, pronunciando cada palabra con precisión calculada. Luego, como si acabara de recordar algo,
Se volvió hacia Elena parpadeando con inocencia fingida. «Oh, a menos que prefieras algo más accesible. Imagino que con la renta del departamento las cosas están un poco apretadas». Elena sintió que le ardían las mejillas, el calor subiendo por su cuello como una marea de humillación. Aferró su vaso de agua con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y forzó una sonrisa que esperaba pareciera natural. «La reserva suena perfecta», logró decir con voz estable, aunque por dentro se desmoronaba. Valentina rió con esa risa musical que sonaba como campanas pero que helaba el alma. «Ay, Elena, siempre tan amable. Eso me encanta de ti». Hizo una pausa teatral antes de continuar con el golpe final. «Sobre todo cuando pasas tus días ayudando a esas señoras solas en el voluntariado. Eso haces ahora, ¿verdad?» Elena no respondió, pero Valentina no necesitaba respuesta para continuar con su monólogo cruel. «La verdad es que me parece tierno. Te da un lugar donde estar, algo que hacer con tu tiempo». Su voz se volvió aún más condescendiente. «Es mejor que quedarte sola en ese departamentito rentado, supongo. Aunque cuidado, Elena, no vayas a terminar como esas viejas pobres y olvidadas si no te pones lista». Su voz era ligera, musical, como si estuviera bromeando sobre el clima. Sus palabras eran todo lo contrario. Dagas afiladas diseñadas para herir en los lugares más vulnerables. Sebastián se movió incómodo en su asiento, sus ojos evitando los de su madre, pero no dijo nada, ni una palabra de defensa, ni un gesto de apoyo. Su silencio era tan doloroso como las palabras de su esposa. Elena se excusó al baño, caminando con dignidad a través del restaurante, pasando junto a candelabros dorados y desconocidos, elegantemente vestidos, que no la conocían ni les importaba su dolor. En el baño se miró al espejo y vio a una mujer mayor, pero no derrotada. Sus ojos todavía tenían fuego, aunque ahora fuera de un tipo diferente. Afuera, el aire nocturno de octubre le mordió la piel a través del vestido de manga larga. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. Cada paso una declaración de independencia que aún no había verbalizado, pero que ya sentía creciendo en su pecho como una llama que había estado dormida demasiado tiempo. Al llegar a casa, Elena se sentó en el viejo sillón de Roberto, ese sillón de cuero café que se había moldeado perfectamente a su cuerpo durante décadas, de tardes leyendo el periódico y noches viendo las noticias juntos. El cuero estaba gastado en los brazos donde él solía apoyarse y aún conservaba una leve impresión de su forma. Era uno de los pocos muebles que había conservado cuando se mudó al departamento más pequeño. Dejó que las lágrimas vinieran, silenciosas al principio, luego más fuertes, llenas de años de pequeñas humillaciones acumuladas, de silencios que dolían más que las palabras, de la pérdida gradual de su lugar en la vida de su hijo. Lloró por Roberto, por la mujer que solía ser, por la relación con Sebastián que se había erosionado tan lentamente que apenas se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Cuando el dolor se calmó lo suficiente para pensar con claridad, se levantó con determinación renovada. Fue al closet del pasillo, se estiró para alcanzar el estante más alto y bajó la caja fuerte que solo ella abría, esa caja de acero negro que Roberto había instalado años atrás y que había permanecido intacta desde su muerte. Adentro había expedientes cuidadosamente organizados, en carpetas etiquetadas con la letra meticulosa de Roberto, libros de contabilidad con años de registros, estados de cuenta de bancos e instituciones financieras que mostraban números que habrían sorprendido a cualquiera que creyera que Elena vivía al día. Respiró hondo, encendió la lámpara de pie que solía usar para leer y comenzó a revisar los documentos. Roberto siempre decía que las mejores inversiones eran las que nadie notaba, las que crecían silenciosamente mientras otros perseguían ganancias rápidas y ostentosas.
Le gustaban las cosas que maduraban despacio y con seguridad. Bonos del gobierno, propiedades en zonas que él sabía que se valorizarían, acciones de empresas sólidas que pagaban dividendos constantes. Construir riqueza, solía decir, es como cultivar un roble. Toma tiempo, pero las raíces son profundas y el árbol dura generaciones. La carpeta principal en su regazo estaba gastada por los años, las esquinas dobladas por el uso, pero los números impresos dentro eran todo menos frágiles. 3 cuentas de inversión con saldos que habían crecido consistentemente durante la última década. 2 propiedades de renta en zonas exclusivas de Zapopan, manejadas discretamente por una firma de bienes raíces que enviaba cheques mensuales sin hacer preguntas. Una caja de seguridad en el banco más prestigioso de la ciudad, llena de títulos, bonos del tesoro y documentos legales. Y luego estaba el testamento que no había abierto desde el funeral, sellado en un sobre manila con las instrucciones específicas de Roberto sobre cuándo y cómo abrirlo. Recordó cómo Roberto organizaba todo con tanto cuidado obsesivo, cada documento en su lugar exacto, cada inversión documentada hasta el último centavo. Había incluso una carta que le dejó escrita a mano con tinta azul, su letra inclinándose ligeramente hacia la derecha como siempre lo había hecho. Tú fuiste quien hizo de nuestra casa un hogar verdadero, quien crió a nuestro hijo con amor y paciencia, quien me dio los mejores años de mi vida. No dejes que nadie te haga sentir pequeña en el mundo que ayudaste a construir. Elena no había tocado gran parte del dinero de las inversiones. Había estado viviendo modestamente con su pensión de maestra jubilada y guardaba el resto como un seguro para emergencias que no sabía entonces que llegarían en forma de desprecios y humillaciones. Pero después de la cena de esta noche, después de años de observar cómo Sebastián se transformaba bajo la influencia de Valentina, comenzó a entender que Roberto no solo le había dejado seguridad financiera, sino también las herramientas para reclamar su dignidad. Luego Sebastián se casó con Valentina, y el cambio fue tan gradual que Elena apenas se dio cuenta al principio. Valentina se metió en sus vidas con cumplidos que sonaban a órdenes veladas, sugerencias que en realidad eran demandas disfrazadas de preocupación. Reorganizó los muebles de la casa cuando visitaba para que la luz fuera mejor. Sugirió cambios en el menú cuando Elena cocinaba, para que fuera más moderno. Criticó sutilmente la ropa de Elena, con cariño, por supuesto, porque quería que se viera bien. La muerte de Roberto había roto algo fundamental en Elena. Había quebrado su sentido de propósito y pertenencia. El dolor la había hecho vulnerable, y Valentina había detectado esa vulnerabilidad como un depredador detecta debilidad. Sebastián, perdido en su propio dolor y deslumbrado por la confianza aparente de su nueva esposa, había permitido que esa dinámica se estableciera sin darse cuenta de que su madre se desvanecía lentamente de su vida. Así que Elena decidió ponerlos a prueba, aunque en ese momento no lo había reconocido como tal. Se mudó del espacioso hogar familiar a un departamento modesto en Tlaquepaque, con paredes de pintura descascarada y vecinos ruidosos. Cambió su elegante sedán por un Tsuru de 10 años, que hacía ruidos extraños al arrancar. Dejó de organizar las comidas dominicales que habían sido tradición familiar durante décadas. Dejó de mandar regalos caros en cumpleaños. Dejó de estar disponible para cada crisis menor. Esperó, observó y obtuvo su respuesta más claramente de lo que había esperado. El restaurante no fue la primera vez que Valentina la menospreció. Había habido meses de comentarios pequeños, de exclusiones sutiles, de conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la habitación. Pero sería la última vez que Elena lo permitiera sin consecuencias. Respiró hondo, sintiendo una calma extraña apoderarse de ella.
y tomó el teléfono. Marcó un número que no había usado desde que cerraron el testamento de Roberto, años atrás. «Oficina de Leticia Vargas, abogada», respondió la recepcionista con voz profesional. «Soy Elena Mendoza», dijo con voz firme y clara. «Por favor, dile a Leticia que es hora de hacer algunos cambios, grandes cambios». Hubo una pausa breve. Luego, «Por supuesto, señora Mendoza, la llamará en breve». Elena colgó y puso la carta de Roberto encima de la carpeta de documentos financieros. Luego encendió la chimenea del departamento, no por nostalgia o comodidad, sino por estrategia. Si Sebastián y Valentina creían que era pobre y dependiente, ya habían mostrado exactamente cuánto la valoraban cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Mañana dejaría de fingir pobreza, y para el fin de semana tendría una casa nueva, una vida nueva, una que ellos nunca tocarían ni controlarían. La reconstrucción del poder. Leticia Vargas no había cambiado mucho en los 5 años desde el funeral de Roberto. Seguía siendo una mujer aguda de 60 y tantos años, serena y calculadora, con el hábito de doblar lentamente sus lentes de lectura cuando iba a decir algo importante. Su oficina mantenía la misma elegancia discreta, libros de derecho encuadernados en cuero, un escritorio de caoba maciza y fotografías de familia que hablaban de éxito sin ostentación. «¿Estás completamente segura de lo que quieres hacer?», preguntó, golpeando su pluma de oro contra el borde del escritorio en un ritmo pensativo. «Esto no es algo que puedas deshacer fácilmente una vez que esté en marcha». Elena asintió sin dudarlo. «He esperado lo suficiente. He sido paciente. He dado oportunidades. He esperado que las cosas cambiaran por sí solas. Pero algunas personas solo entienden las consecuencias». Leticia abrió el testamento anterior, el que Roberto y Elena habían firmado poco después de su diagnóstico de cáncer, cuando aún tenían esperanza, pero querían estar preparados. En ese entonces todo iba para Sebastián, como era natural y esperado. Era su único hijo, su familia, el producto de décadas de amor y sacrificio conjunto. «Pero la familia ahora tiene otra forma», dijo Elena con voz firme, «y no es la que Roberto y yo esperábamos cuando hicimos esos planes. Quiero dejar todo a la Fundación Refugio de Esperanza», declaró sin ambigüedad. «Todo. Las cuentas de inversión, las propiedades de renta, esta nueva casa que voy a comprar y cualquier bien raíz que pueda adquirir en el futuro. Quiero que vaya a mujeres que necesitan lo que yo necesité durante años. Un lugar donde reconstruir sus vidas sin que nadie más decida su valor». Leticia alzó las cejas, pero no interrumpió. Había visto este tipo de cambios antes, mujeres que al llegar a cierta edad y después de ciertas experiencias dejan de pedir permiso para protegerse y toman control total de sus destinos. «Y quiero una cláusula de no impugnación muy específica», añadió Elena, su voz volviéndose más fría. «Si Sebastián o su esposa cuestionan legalmente este testamento, si intentan impugnarlo de cualquier manera, pierden absolutamente todo. Sin derechos de visita a mi propiedad, sin acceso legal a mis documentos, sin herencia alternativa, nada». Leticia tomó notas cuidadosamente, luego levantó la vista. «Es una cláusula muy severa. ¿Quieres incluir una carta personal para explicar por qué estás tomando estas decisiones?» «Sí», respondió Elena, «no ahora, pero pronto, cuando esté lista para decir todo lo que necesito decir sin editar mis palabras, para proteger sentimientos que claramente no se extienden hacia mí». Leticia deslizó un borrador del Nuevo Testamento sobre el escritorio de vidrio. Elena lo leyó con la paciencia y precisión que Roberto le había enseñado al revisar contratos importantes. Cada cláusula, cada subcláusula, cada término legal que podría afectar sus intenciones. Cuando estuvo satisfecha de que el documento reflejaba exactamente lo que quería, tomó la pluma de oro que Leticia le ofreció y firmó con letra clara y decidida.
No tembló, no dudó. Era la firma más importante que había hecho desde su certificado de matrimonio décadas atrás. Leticia guardó los papeles en una carpeta marcada pendiente, firma final, y se puso de pie para acompañarla, pero Elena levantó una mano. «Una cosa más», dijo en voz baja pero con autoridad absoluta. «Por favor, actualiza todos los archivos de beneficiarios hoy mismo. Quiero que estos cambios estén activos y legalmente vinculantes antes del lunes por la mañana». Leticia asintió una sola vez, reconociendo la urgencia implícita. «Así será, Elena. Todo estará en orden». Elena salió a la mañana fresca de noviembre, se ajustó el abrigo de lana que había sido un regalo de Roberto años atrás y caminó despacio hacia su coche. En la esquina, una madre joven sostenía la mano de su hijo pequeño mientras esperaban el semáforo. El niño la miraba como si fuera el mundo entero, con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener en sus padres. Elena recordó cuando Sebastián la miraba así, cuando ella era su refugio seguro, su fuente de consuelo, su primera llamada cuando tenía buenas o malas noticias. Y luego recordó la voz de Valentina en el restaurante, riendo mientras predecía su futuro. «Vas a morir pobre y olvidada». Encendió el coche y sonrió por primera vez en meses. Ya sabía exactamente qué casa compraría. Elena no trajo mucho consigo a la nueva casa, solo las posesiones que realmente importaban. El escritorio de roble macizo, donde Roberto solía pagar las cuentas y planear sus inversiones. La mecedora del solarium, donde había amamantado a Sebastián de bebé. Sus libros de recetas con páginas arrugadas y manchadas por décadas de uso amoroso. Las fotografías familiares de tiempos más felices y las plantas que había logrado mantener vivas a través de todos los cambios. Todo lo demás, los muebles que nunca le gustaron realmente, la ropa que no había usado en años, los electrodomésticos duplicados, lo donó a organizaciones benéficas o simplemente lo dejó atrás. No necesitaba cargar con el peso de una vida que ya no le servía. La casa en la colonia Providencia era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. No necesitaba mucho adorno o decoración elaborada. Respiraba elegancia por sí sola. Tenía molduras originales de los años 40 en cada cuarto, ventanas altas que bebían la luz de la mañana como si tuvieran sed, y un porche amplio que parecía un asiento de primera fila para observar las estaciones cambiar. Era una casa que había sido amada, cuidada por una familia durante generaciones antes de que las circunstancias los obligaran a venderla. Elena podía sentir esa historia en las paredes, en el crujido familiar de los pisos de madera, en la forma en que la luz se movía por los cuartos durante el día. El día que cerró la compra, después de que todos los papeles estuvieron firmados y todas las llaves en su poder, Elena caminó descalza por cada habitación, dejando que los pisos de madera le hablaran, sintiendo la solidez de la estructura bajo sus pies. No tomó fotografías para enviar a Sebastián, no llamó a nadie para compartir la noticia, no publicó nada en redes sociales. El silencio de la casa era solo suyo. Plantó rosas al frente del jardín, rosas rojas intensas como las que Roberto solía cortar para su mesa de comedor cada viernes por la tarde. Las plantó ella misma, ensuciándose las manos con tierra rica, sintiendo el sol en su espalda mientras trabajaba. En la casa nueva, Elena dormía en el centro exacto de la cama matrimonial, extendiendo brazos y piernas como una estrella de mar, ocupando todo el espacio que había estado compartiendo o cediendo durante décadas. Dejó que el gato atigrado del vecino se colara por los escalones del porche y durmiera en el cojín de mimbre junto a la puerta. Por primera vez en años, no vivía según los horarios, gustos o expectativas de nadie más. Se levantaba cuando su cuerpo estaba listo. Comía lo que quería cuando tenía hambre, veía las películas que le gustaban sin tener que negociar o comprometer.
Pasaron 3 semanas completas sin una sola llamada de Sebastián o Valentina. Elena horneó galletas para la recaudación de fondos de la biblioteca local. Se unió a un club de jardinería que se reunía los sábados por la mañana. Volvió a leer novelas que había amado en su juventud, pero que había abandonado cuando la vida se volvió demasiado ocupada. Hizo una lista cuidadosa de nombres para la junta directiva de la Fundación Refugio de Esperanza, mujeres que conocía y respetaba, mujeres que entenderían la importancia de usar el patrimonio sabiamente para ayudar a otras que habían perdido su camino o su confianza. Entonces, un jueves por la mañana, mientras tomaba café en el porche y leía el periódico, sonó su teléfono. El nombre de Sebastián apareció en la pantalla. Lo dejó sonar una vez más antes de contestar, no por juego o manipulación, sino porque necesitaba un momento para prepararse mentalmente. «Hola, mamá», dijo cuando finalmente respondió. Su voz sonaba casual, pero demasiado cuidadosa, como si hubiera ensayado la conversación. «¿Cómo has estado?» «Bien», respondió Elena simplemente, sin elaborar. «Escuchamos que compraste una casa». Hubo una pausa incómoda. Valentina vio algo en línea, una actualización del registro público o algo así. «No sabíamos que estuvieras buscando». Elena no respondió de inmediato, dejando que el silencio se extendiera hasta que se sintió natural hablar. «Es una casa hermosa», dijo finalmente. «A Valentina le encantaría venir a verla», continuó Sebastián, y Elena pudo escuchar la voz de su nuera en el fondo, dirigiendo la conversación desde lejos. «Si te parece bien, por supuesto». Elena miró su jardín, donde las rosas ya estaban formando brotes prometedores, y las abejas zumbaban entre la lavanda que había plantado la semana anterior. «Está bien», dijo después de una pausa larga. «El sábado por la tarde sería bueno». «Perfecto», respondió Sebastián con alivio obvio en su voz. «Nos vemos entonces». Elena colgó y puso el teléfono boca abajo en la mesa de mimbre del porche. No había tardado mucho en llegar la curiosidad, tal como había predicho. La avaricia y el interés tenían su propio cronómetro, y rara vez tardaban en manifestarse cuando había propiedades involucradas. Valentina llegó el sábado usando tacones de aguja completamente inapropiados para un recorrido por casa, y un perfume tan intenso que se quedaba suspendido en el aire mucho después de que pasara por cada habitación. Sebastián traía una caja de la panadería francesa del centro, conchas artesanales y croissants que probablemente costaban 10 veces más que los que Elena solía hacer cuando él era niño. Ninguno de los dos preguntó cómo estaba Elena, cómo había estado desde la cena desastrosa o cómo había logrado comprar una propiedad tan impresionante. En su lugar, comenzaron inmediatamente a caminar por la sala con ojos que Elena reconoció. Los ojos de quienes hacen cálculos mentales automáticamente. «Es tan espaciosa», dijo Valentina, rozando con un dedo perfectamente manicurado las molduras originales de la entrada principal. «De verdad, Elena, esto es impresionante. No tenía idea de que tuvieras recursos para algo así». Sebastián asintió a su lado, con las manos en los bolsillos, observando los techos altos y las lámparas de cristal originales. «Te has superado, mamá. Esta casa debe haber costado una fortuna». Elena ofreció café, que Valentina rechazó con una sonrisa condescendiente. «Gracias, pero las conchas ya tienen demasiado azúcar», dijo con una risita. «Estoy cuidando mi figura, ya sabes cómo es». Sebastián aceptó, pero solo dio un sorbo distraído antes de dejar la taza en una mesa auxiliar y continuar su inspección visual. Elena les mostró el primer piso metódicamente, la biblioteca con estantes empotrados llenos de libros que realmente leía,
La cocina espaciosa con azulejos originales de Talavera intactos que brillaban bajo la luz natural, el comedor formal con ventanas que daban al jardín trasero, cuando subieron las escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies, Valentina se detuvo frente a la habitación de huéspedes que daba al sur y puso la palma de su mano contra el vidrio de la ventana grande. La luz de la tarde entraba a raudales, creando patrones dorados en el piso de madera clara. «Esta habitación tiene una luz preciosa», murmuró, y Elena pudo ver las ruedas girando en su cabeza. «¿No sería perfecta para un cuarto de bebé?». Se volvió hacia Elena con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado, suave y dulce como miel envenenada. «Así ya no estaría sola en esta casa tan grande. Estaríamos aquí mismo, podríamos ayudar con el mantenimiento, hacer compañía, los mandados, lo que necesites». Sebastián se puso inmediatamente a su lado, poniendo una mano protectora en la espalda de su esposa, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Podría funcionar muy bien, mamá, sobre todo ahora que viene el bebé, sería conveniente para todos». Elena miró la habitación cuidadosamente. Las proporciones perfectas, la luz natural abundante, la vista al jardín, donde podría crecer un niño rodeado de flores y árboles. Luego miró a la pareja frente a ella. Sebastián con esperanza cautelosa en los ojos. Valentina con la confianza de quien ya ha tomado una decisión por todos los involucrados. «Son muy considerados al ofrecerme ayuda», dijo Elena con voz calmada y neutral. «De verdad, déjenme hacer una llamada rápida para verificar algo». «No tardo nada». Se excusó y bajó con calma las escaleras de madera, cada paso resonando en la casa silenciosa. Una vez en el estudio, cerró la puerta con llave y se aseguró de que el pestillo estuviera bien puesto. Se sentó en el escritorio de Roberto, tomó el teléfono fijo y marcó la línea directa de la oficina de Leticia que había memorizado años atrás. La asistente de Leticia respondió con voz alegre y profesional. «Línea de Leticia Vargas, habla Teresa». «Soy Elena Mendoza», dijo con voz firme y autoritaria. «¿Puedes decirle a Leticia que necesitaré ese anexo al testamento finalizado antes de lo originalmente planeado? Es urgente». Teresa hizo una pausa profesional. «Por supuesto, señora Mendoza, se lo comunicaré inmediatamente». «Gracias», respondió Elena. Luego se quedó sentada en el escritorio por un largo momento, escuchando el zumbido suave del aire acondicionado y el sonido distante de voces arriba. Podía escuchar los tacones de Valentina cruzando de una habitación a otra en el segundo piso, su voz animada mientras discutía planes con Sebastián. Ya no eran huéspedes en su casa. En sus mentes ya habían decidido que les pertenecía, y solo era cuestión de tiempo antes de que Elena aceptara lo inevitable. Pero Elena tenía otros planes. Leticia no se inmutó cuando Elena le explicó exactamente lo que quería incluir en el anexo al testamento. Simplemente sacó una carpeta nueva de su archivero, chasqueó su pluma de oro contra el escritorio y preguntó con la eficiencia de décadas de experiencia: «¿Qué tan claro quieres que sea el lenguaje?» «Como el agua», respondió Elena sin dudarlo. «No quiero ninguna ambigüedad, ningún espacio para interpretaciones creativas o lagunas legales que puedan explotar». Leticia redactó el anexo en menos de una hora, escribiendo en lenguaje legal, preciso pero comprensible. Si Sebastián o Valentina impugnaban el testamento de cualquier manera, legalmente, financieramente o incluso públicamente, si siquiera intentaban cuestionar las decisiones de Elena o usar la casa para obtener ganancias personales, perderían cualquier derecho al patrimonio presente o futuro. Además, se les prohibiría legalmente acercarse a la propiedad o contactar a Elena para asuntos relacionados con la herencia. «¿Y la carta personal?», preguntó Leticia cuando terminaron con los aspectos legales. Elena asintió determinadamente. «Quiero que se entregue solo después de que me vaya, no antes.
No es una súplica ni una explicación que busque comprensión. Solo la verdad, sin revisiones, sin espacio para malentendidos. Leticia empujó un bloc de notas legal hacia Elena. Escribe como quieras. Yo lo formateo después y me aseguro de que esté archivado correctamente. Elena tomó la pluma y escribió durante casi 3 páginas continuas, sin parar para editar o reconsiderar. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando años para salir. Escribió sobre el niño que Sebastián solía ser, el pequeño que defendía al compañero tímido que nadie quería en el recreo, el que le traía flores silvestres del terreno baldío al final de la calle, el que se acurrucaba en su regazo cuando tenía pesadillas y le pedía que le cantara hasta que se quedara dormido. Escribió sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella llegaba a recogerlo de la escuela. Luego escribió sobre el hombre en que se había convertido, el silencio incómodo cuando Valentina la insultaba, la facilidad con que había permitido que su esposa lo alejara de quien había sido, la forma en que había escogido la comodidad sobre la lealtad una y otra vez, hasta que Elena dejó de reconocer al hijo que había criado. Terminó la carta de manera simple y directa. Una vez construí un hogar para darte todo lo que necesitabas para crecer y ser feliz. Ahora he construido uno para recuperarme a mí misma y recordar quién era antes de olvidarme por completo, tratando de mantener el amor de alguien que ya había decidido que no era suficiente. Cuando terminó, le entregó las páginas a Leticia. La abogada las leyó despacio, sin cambiar de expresión. Luego las metió en un sobre sellado con lacre rojo. «Quedará archivado con el resto de los documentos», dijo con profesionalismo calmado. «Nadie lo verá a menos que sea legalmente necesario». «Gracias», dijo Elena, sintiendo como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. De regreso a casa, el cielo se había tornado rosa y naranja con el atardecer de noviembre. Al estacionarse en la entrada de su casa, Elena vio a Valentina a través de la ventana frontal de la sala. Tenía una cinta métrica extendida a lo largo de la pared principal, y Sebastián estaba tomando notas en un pequeño cuaderno. Elena se quedó sentada en el coche, con el motor apagado, observando cómo ya estaban planeando dónde pondrían sus muebles, cómo reorganizarían su espacio, cómo convertirían su refugio en algo que les sirviera a ellos. Sonrió apenas, una sonrisa que no tenía nada de humor, pero sí de satisfacción anticipada. Ella también tenía planes para el futuro de esa casa. No se molestaron en llamar primero la semana siguiente. El golpe en la puerta fue fuerte y urgente, 3 toques rápidos seguidos del timbre que sonó de manera insistente. Elena sabía lo que venía antes de abrir la puerta. Lo podía ver en la postura tensa de las figuras a través del vidrio esmerilado. Abrió la puerta y vio en sus rostros exactamente lo que había anticipado. Sebastián estaba pálido, casi enfermo, con ojeras que sugerían noches sin dormir. La mandíbula de Valentina estaba tensa como una cuerda de piano, sus manos apretando una carpeta de cuero rojo como si fuera un arma. «Nos mentiste», espetó Valentina antes de que Elena pudiera siquiera saludarlos, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. «Se suponía que todo el patrimonio sería para tu único hijo. Eso fue lo que siempre dijiste». Sebastián la siguió más despacio, sus ojos saltando nerviosamente como si no supiera dónde pararse o qué hacer con sus manos. Su cara mostraba una mezcla de traición, confusión y algo que Elena no había visto en años: miedo genuino. «Nunca les prometí nada específicamente», dijo Elena en voz baja pero firme, «y ciertamente nunca acordé que ustedes tomaran decisiones sobre mi casa o mi futuro como si ya fueran dueños de todo.
Valentina giró hacia ella con ojos encendidos de furia. Nos dejaste creer que esta casa, todo este patrimonio, eventualmente sería nuestro. Jugaste con nosotros, nos dejaste hacer planes, nos dejaste soñar con un futuro que nunca tuviste intención de darnos. Escúchame bien, dijo Elena, caminando hacia el centro de la sala para enfrentarlos de frente. Hay una diferencia muy importante entre permitir que alguien haga suposiciones y hacer promesas. Ustedes asumieron, yo nunca prometí. «Me dejaste soñar con criar a mi bebé aquí», gritó Valentina, su máscara de elegancia finalmente cayendo por completo. «Nos dejaste imaginar un futuro, una vida, una familia extendida que nunca planeaste hacer realidad». Elena caminó calmadamente al escritorio y sacó el sobre manila que había preparado esa mañana. Se lo extendió a Sebastián, quien lo tomó con manos que temblaron ligeramente. «Esa es una copia certificada del testamento actualizado», dijo con voz clara y autoritaria, «con todos los anexos incluidos. Léelo completamente». Sebastián abrió el sobre con dedos torpes, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas legales. Elena pudo ver el momento exacto cuando comprendió las implicaciones. Su rostro se puso aún más pálido y sus labios se apretaron en una línea fina. «Lo estás dando todo a una organización benéfica», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Todo. Las cuentas, las propiedades, esta casa. Todo. Se lo estoy dando a mujeres que necesitan lo que yo necesité por años», respondió Elena sin disculparse. «Un lugar seguro donde reconstruir sus vidas, donde nadie más decida su valor basándose en lo que puedan quitarles o controlarles». «¿Crees que solo queremos aprovecharnos de ti?», gritó Valentina, respirando agitadamente. «¿Eso piensas de tu propia familia?». Elena la miró directamente a los ojos. «Ser familia no significa que les deba mi vida, mi casa o mi futuro en bandeja de plata solo porque asumen que les pertenece. Y ciertamente no significa que deba tolerar años de desprecios e insultos mientras esperan pacientemente a heredar». «Estás cometiendo un error terrible», dijo Valentina, su voz volviéndose peligrosamente baja. «Te vas a arrepentir de esto. ¿Qué va a pasar cuando seas vieja y necesites cuidados? ¿Quién va a estar ahí para ti?». Elena observó a ambos cuidadosamente. A Valentina con su furia apenas contenida, a Sebastián con su silencio culpable. Ninguno de los dos la miraba realmente a los ojos. Solo miraban lo que creían haber perdido, los planes que tendrían que cancelar, la vida que habían dado por sentada. «No», dijo Elena firmemente. «El error fue mío, pero fue diferente al que ustedes piensan. Mi error fue esperar demasiado tiempo para poner límites claros, para exigir el respeto que merezco, para recordarles que soy una persona con dignidad propia, no solo una fuente de herencia futura». Se fueron poco después. Sebastián sin despedirse, Valentina cerrando la puerta con suficiente fuerza para hacer temblar los vidrios de las ventanas. Elena se quedó en el vestíbulo, dejando que el silencio regresara lentamente a su casa como una marea calmante. Luego tomó su abrigo del perchero junto a la puerta. Tenía una reunión del club de jardinería y después una cena con las mujeres del club de lectura. Tenía lugares donde estar, personas que valoraban su compañía por quien era, no por lo que podían heredar de ella. Elena estaba podando los rosales una mañana soleada de diciembre cuando escuchó el crujido familiar de llantas en la grava de su entrada. No había habido llamadas, no había habido avisos, solo el sonido de puertas de coche cerrándose y pasos apresurados en el camino de piedra. Valentina marchó hacia ella con Sebastián unos pasos atrás, como siempre. El rostro de ella era una máscara de determinación desesperada, y Elena pudo ver inmediatamente que venían armados con lo que creían era su arma final. «No dije algo importante el otro día»,
anunció Valentina, sin siquiera esperar a que Elena se enderezara completamente o se quitara los guantes de jardinería. Pensé que sería mejor si lo escuchabas en persona, cara a cara. Elena se puso de pie lentamente, sintiendo una calma extraña apoderarse de ella. «Te escucho», dijo simplemente. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta, creando ondas de silencio que se extendieron por el jardín. Valentina puso una mano protectora sobre su vientre aún plano, en un gesto que parecía más teatral que instintivo. Sebastián se acercó más, mirando a su madre no con la alegría o el orgullo que debería acompañar tal anuncio, sino con algo más cercano a la expectativa calculada, como si este embarazo fuera una carta de póker que habían estado guardando para el momento perfecto. «Es por el bebé», continuó Valentina, su voz volviéndose más suave, adoptando un tono casi suplicante que Elena nunca había escuchado antes. «Te pedimos que lo reconsideres todo. Piensa en qué tipo de legado quieres dejar realmente. Piensa en tu nieto o nieta creciendo sin conocer a su abuela. Legado». La palabra resonó en el aire matutino, y de repente Elena se dio cuenta de lo vacía que sonaba viniendo de labios de Valentina. Un legado no era dinero o propiedades, era amor, valores, memorias, tradiciones que se pasaban con cariño genuino. «No hago esto para lastimar a nadie», dijo Elena cuidadosamente, «y mucho menos a un niño que aún no ha nacido. Pero tampoco voy a cambiar decisiones importantes basándome en chantaje emocional. Entonces, ¿por qué?», preguntó Sebastián, hablando por primera vez desde que habían llegado. «¿Por qué estás haciendo esto realmente?». Elena se quitó los guantes de jardinería y los puso cuidadosamente en la mesa pequeña junto a sus herramientas. «Porque di todo una vez», dijo con voz clara. «Todo mi tiempo, mi energía, mi amor, mi identidad, mi futuro. Y vi lo fácil que fue borrarlo, ignorarlo, darlo por sentado en el momento en que dejé de ser útil de la manera que ustedes querían». Valentina tocó su vientre de nuevo, esta vez con más desesperación evidente. «Este bebé podría crecer aquí, en esta casa hermosa, con su familia extendida, contigo como abuela. Podríamos ser una familia real». Elena miró la mano de Valentina descansando sobre algo que aún era más una esperanza que una realidad visible. Intentó honestamente imaginar a un niño pequeño en esta casa que había llegado a amar. Risas inocentes en el pasillo silencioso, piecitos corriendo por las escaleras de madera, una silla alta en la cocina luminosa, juguetes esparcidos por la alfombra de la sala. Pero cada imagen venía inevitablemente acompañada de la sombra de la voz condescendiente de Valentina dirigiendo cada aspecto de la crianza, y el silencio cobarde de Sebastián permitiendo que esa dinámica se estableciera una vez más. «Tal vez nunca conozca a este niño», admitió Elena en voz baja, sintiendo el peso de esa posibilidad como una piedra en el pecho. «Y esa será una pérdida que cargaré por el resto de mi vida. Pero no cambiaré quién soy o comprometeré mi dignidad para comprar acceso al cariño de ustedes o de sus hijos». La boca de Valentina se torció en una mueca de frustración pura. «Entonces eso es todo, ¿verdad? Eso es tu decisión final». «Eso es todo», confirmó Elena. Sebastián abrió la puerta del coche con movimientos mecánicos, pero se detuvo antes de subir. Se volvió para mirar hacia atrás una última vez, y por un momento Elena vislumbró algo en sus ojos. No el niño que había sido, pero tal vez un eco distante de él. Elena asintió una vez, un gesto que contenía tanto perdón como despedida. Se fueron sin más palabras. Elena los observó alejarse desde su jardín, luego entró a la casa y puso las tijeras de podar en el fregadero de la cocina. Los rosales florecerían de nuevo en la primavera, con visitantes o sin ellos, y por primera vez en décadas, Elena no estaba esperando a que alguien más decidiera su valor o su futuro. Era media tarde de un día gris de enero cuando Sebastián regresó, esta vez completamente solo.
No había asiento de bebé en la parte trasera de su coche. No había Valentina en el asiento del copiloto dirigiendo la conversación desde las sombras. Solo él, con los hombros tensos y una bolsa del supermercado en las manos, como si fuera una ofrenda de paz desesperada. Elena lo dejó entrar sin decir palabra, y él la siguió hasta la cocina, como había hecho cuando era niño, y necesitaba confesar alguna travesura. Puso la bolsa sobre la encimera de granito, té Earl Grey, de la marca cara que a ella le gustaba, galletas de mantequilla hechas en una panadería boutique, un frasco pequeño de miel local de un apiario artesanal. Cosas que recordaba que le gustaban, detalles que demostró que aún guardaba algunas memorias de quién era ella, más allá de una fuente potencial de herencia. Se sentaron frente a frente en la mesa del comedor, con la luz invernal filtrándose suavemente a través de las cortinas blancas. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Elena finalmente. Su voz no sonaba enojada, solo profundamente cansada. En todos esos meses, en todas esas cenas, en cada insulto y humillación, ¿por qué nunca dijiste una sola palabra en mi defensa? Sebastián bajó la mirada a sus manos, entrelazando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No quería empeorar las cosas», dijo después de una pausa larga. «Valentina, ella tiene opiniones muy fuertes sobre todo. Pensé que era más fácil dejarlo pasar, que eventualmente se calmaría». «¿Más fácil para quién?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Te vi sentado ahí, observando cómo alguien a quien supuestamente amas se convertía en objeto de burla», continuó Elena. «Escuchaste cómo hablaba de mi casa, mi vida, incluso mi valor como persona, y nunca dijiste una palabra de defensa, ni una». Sebastián exhaló con fuerza, finalmente levantando la vista para mirarla. «Estaba tratando de mantener la paz en mi matrimonio. Valentina puede ser difícil cuando se siente confrontada». Elena se levantó lentamente y fue a servir 2 tazas de té, dejando que el agua hirviera y los saquitos se remojaran mientras procesaba las palabras de su hijo. El ritual familiar de preparar té le dio tiempo para organizar sus pensamientos. «Elegiste tu comodidad personal sobre defender lo que era correcto», dijo finalmente, regresando a la mesa con las tazas humeantes. «Dejaste que alguien a quien amas se convirtiera en víctima de crueldad, y te quedaste al margen mientras sucedía porque confrontar a tu esposa habría hecho tu vida más complicada». «No quise que las cosas fueran así», murmuró Sebastián, con voz que sonaba casi como la del niño que había sido. «Lo sé», interrumpió Elena suavemente. «No quisiste hacer muchas cosas que hiciste, o permitiste que pasaran. Pero no querer algo y permitir que suceda de todos modos es efectivamente lo mismo cuando se trata de las consecuencias». Elena puso una de las tazas frente a él y se sentó de nuevo. «Si no pudiste defenderme cuando no te costaba nada hacerlo», dijo con voz gentil pero inflexible, «no esperes que confíe en ti ahora con cosas que sí cuestan algo». El rostro de Sebastián se arrugó como si fuera a llorar o a disculparse o a argumentar, pero Elena ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Se giró hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde una ardilla gris corría entre las ramas desnudas de los árboles. El mundo continuaba su curso, imperturbable ante los dramas humanos. Detrás de ella, Sebastián permaneció en silencio, como siempre había hecho, como probablemente siempre haría. Algunos patrones eran demasiado profundos para cambiar, especialmente cuando la persona no reconocía completamente que existía un problema que necesitaba cambio. No volvieron después de esa tarde.
No hubo más llamadas telefónicas, no llegaron mensajes de texto, ni siquiera la tarjeta navideña pasivo-agresiva que Valentina solía enviar cada diciembre con una fotografía posada de la pareja y ninguna dirección de remitente. El silencio fue cortante y doloroso al principio, como una herida fresca que duele con cada movimiento. Luego se volvió constante, parte del ritmo diario de la vida de Elena. Y finalmente, después de varias semanas, se transformó en algo inesperado, una presencia bienvenida, un espacio limpio donde podía respirar sin tensión. Elena comenzó el proceso de limpiar y reorganizar las habitaciones de la casa una por una, eliminando no solo objetos, sino también las expectativas y obligaciones que había cargado durante décadas. Donó a organizaciones benéficas la vajilla formal que nunca usaba, porque le parecía demasiado pretenciosa, los vestidos elegantes que no había usado en años, porque ya no tenía eventos que los justificaran, los electrodomésticos duplicados que había acumulado por si acaso. Conservó solo las cosas verdaderamente importantes, las sillas de madera maciza que Roberto había construido con sus propias manos durante los primeros años de su matrimonio, el diario personal que había comenzado a escribir cuando cumplió 60 años y decidió documentar sus pensamientos reales en lugar de solo sus actividades, las recetas escritas a mano con la letra inclinada de su madre y manchas de ingredientes que contaban historias de comidas familiares felices. El jardín se convirtió en su nuevo proyecto principal, donde antes solo había setos secos y césped descuidado. Elena plantó lavanda que llenó el patio trasero con su fragancia relajante y atrajo abejas que zumbaban contentemente entre las flores púrpuras. Se unió a un club de lectura que se reunía cada 2 jueves en su sala, y las mujeres llegaban llenando la casa de conversaciones inteligentes y risas genuinas que no pedían nada a cambio, excepto buena compañía. Una de las mujeres del club, Carmen, que había sido maestra de arte durante 40 años, le trajo un kit completo de óleos y lienzos. «Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo», dijo con una sonrisa cálida. «Y tienes luz perfecta en esa habitación del segundo piso». Otra compañera, Mercedes, llegó una tarde con plantas de toronjil en macetas de barro. «Para el té», explicó. «Y porque esta casa necesita hierbas frescas. Puedo enseñarte a hacer infusiones si quieres». Elena volvió a pintar. Primero paisajes simples desde su ventana, luego retratos de memorias, finalmente composiciones abstractas que expresaban emociones que no tenía palabras para describir. Preparó sus propias infusiones de té con hierbas que cultivaba en macetas junto a la ventana de la cocina. Leyó libros que había querido leer durante años, pero que había pospuesto porque siempre había algo más importante que hacer. Pasaron varios meses antes de que Elena se enterara, a través de conversaciones casuales en la biblioteca local, que Valentina había solicitado el divorcio. Los detalles eran escasos pero suficientes para entender el panorama general. La casa donde habían vivido estaba en venta. El nombre de Valentina ya no aparecía en las redes sociales de Sebastián y alguien había mencionado que ella había conseguido un trabajo en una empresa de relaciones públicas en Ciudad de México. Elena no se comunicó con Sebastián para ofrecerle apoyo o para preguntar cómo se sentía. En lugar de hacer llamadas telefónicas o enviar mensajes, encendió una vela blanca en la sala esa noche. No como un ritual religioso o una actuación dramática, sino como un pequeño gesto de reconocimiento, un susurro silencioso al universo. Que esto sea un nuevo comienzo para todos nosotros. Afuera, el viento de marzo movía suavemente las ramas de la lavanda que había echado raíces profundas en la tierra rica del jardín. Elena tomó su té de manzanilla casero y dejó que el calor se asentara en su pecho como una promesa de paz.
Esta casa ya no era un escenario para disculpas que nunca llegaban, explicaciones que nunca satisfacían, o reconciliaciones que requerían que ella sacrificara su dignidad. Por fin era completamente, inequívocamente suya. El regreso del hijo perdido. Era temprano en una noche húmeda de abril, cuando Elena escuchó los golpes suaves en su puerta. No había sonido de motor de coche, no había habido llamada previa de advertencia, solo el sonido tentativo de nudillos contra la madera, como si la persona del otro lado no estuviera segura de si tenía derecho a estar ahí. Elena abrió la puerta y encontró a Sebastián parado en su porche, empapado por la llovizna, con una maleta pequeña a sus pies. «Perdí todo», dijo sin preámbulos, sin saludos, sin excusas elaboradas. Sus ojos estaban vacíos, pero la arrogancia y el sentido de derecho que había desarrollado durante su matrimonio se habían desvanecido completamente. Elena se hizo a un lado silenciosamente y lo dejó entrar. Él se sentó en la mesa de la cocina como un hombre que regresaba a un hogar que nunca había aprendido realmente a valorar hasta que lo perdió. Elena le sirvió café negro en una de las tazas de cerámica que había hecho en una clase de alfarería y lo deslizó por la mesa sin azúcar ni conversación forzada. Sus ojos tenían esa mirada perdida de alguien que había construido su identidad alrededor de otras personas y ahora tenía que descubrir quién era realmente cuando estaba solo. «Se fue», dijo finalmente, mirando el líquido oscuro en su taza como si contuviera respuestas. «Dijo que le fallé, que no pude darle la vida que merecía, la seguridad que esperaba, que me convertí en alguien débil». Elena tomó un sorbo de su propio té de hierbas y esperó. No había preguntas que hacer. La historia se contaba sola en los silencios entre palabras. «No vine por dinero», añadió Sebastián rápidamente, como si hubiera ensayado esa línea durante el camino. «Lo juro por lo más sagrado. Solo no sabía a dónde más ir. No tengo realmente a nadie más». Elena asintió una vez, aceptando la información sin juzgar. Se quedaron así durante largos minutos, en el suave zumbido de los electrodomésticos y la luz dorada de la tarde filtrándose a través de las cortinas, con el espacio entre ellos sosteniendo más verdades no dichas de las que las palabras podían expresar. Sebastián esperaba algo. Tal vez perdón inmediato, tal vez un puente instantáneo de regreso a la relación que habían tenido antes. Elena le dio la silla en la mesa y nada más. Por ahora eso tendría que ser suficiente. En lugar de continuar la conversación en la cocina cargada de expectativas, Elena se levantó y lo guió hacia el jardín trasero. La lavanda había crecido densa y firme durante el año, creando arbustos robustos que zumbaban constantemente con la actividad de abejas trabajadoras. Se detuvo cerca del banco de hierro forjado bajo el árbol de cornejo que había plantado Roberto años atrás. Sebastián se paró a su lado con las manos metidas profundamente en los bolsillos, sin saber dónde dirigir la mirada, claramente incómodo con el silencio, pero sin saber cómo llenarlo de manera significativa. ¿Hay alguna forma de reparar esto?, preguntó en voz tan baja que Elena apenas pudo escucharlo. ¿Alguna manera de volver a como éramos antes? Elena no respondió inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos como una cuerda que ninguno de los dos estaba listo para jalar, observando cómo las últimas abejas del día visitaban las flores antes de que oscureciera completamente. «Esta casa no es tuya», dijo finalmente, con voz gentil pero completamente clara. «Nunca lo fue y nunca lo será. Esa parte de mi vida, esa versión de nuestra relación, terminó cuando decidiste que era aceptable que me trataran como algo menos que humana». Sebastián asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta, como si hubiera venido preparado para escuchar esas palabras. «Pero tal vez», continuó Elena después de una pausa larga,
Tal vez puedas aprender a ser mi hijo otra vez. El hombre que respeta a las mujeres en su vida, que defiende lo que es correcto incluso cuando es incómodo, que no sacrifica la dignidad de otros por su propia comodidad. Los hombros de Sebastián cayeron visiblemente, y por un momento no habló. Luego se agachó y comenzó a arrancar distraídamente algunas hierbas malas del sendero de grava, un gesto tan familiar de su infancia que Elena sintió un tirón inesperado en el pecho. Caminaron el resto del recorrido por el jardín en silencio. No el silencio tenso de la confrontación, pero algo más cercano a una tregua tentativa. No era paz todavía, pero era un comienzo tímido hacia la posibilidad de una relación diferente, una construida sobre respeto mutuo en lugar de expectativas y obligaciones heredadas. Cuando regresaron a la casa, Elena se detuvo en la puerta de entrada. «Puedes quedarte esta noche en la habitación de huéspedes», dijo, «pero mañana tendrás que encontrar tu propio lugar. No voy a resolver tus problemas por ti, y no voy a pretender que nada ha cambiado solo porque ahora estás solo y necesitas ayuda». Sebastián asintió, aceptando los términos sin argumentar. «Entiendo», murmuró. «Y... gracias». Elena no respondió, pero tampoco cerró la puerta inmediatamente. En lugar de eso se quedó parada en el umbral, observando cómo su hijo subía lentamente las escaleras hacia la habitación donde una vez Valentina había imaginado un cuarto de bebé. Tal vez, con tiempo y esfuerzo genuino, podrían construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Pero eso sería decisión de él tanto como de ella, y requeriría que él demostrara, no solo prometiera, que había aprendido de sus errores. Elena cerró la puerta con llave y apagó las luces del primer piso. En su propia habitación se sentó junto a la ventana que daba al jardín y observó las luciérnagas comenzar su danza nocturna entre la lavanda. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, esa incertidumbre no la llenaba de ansiedad. Había recuperado su poder, su dignidad y su derecho a decidir quién merecía un lugar en su vida y bajo qué términos. Esa noche, Elena durmió profundamente en el centro exacto de su cama, en su casa, rodeada por el silencio que había aprendido a amar.